La genética, rama de la ciencia que atraviesa un desarrollo explosivo en todo el mundo, no solamente avanza en la interpretación del código contenido en nuestro ADN, también se empeña en desentrañar el rol de otra molécula compleja que es indispensable para la vida tal como la conocemos, el ARN. Científicos de todo el mundo festejan cada 1 de agosto el Día del ARN, nombre abreviado del ácido ribonucleico. ¿Por qué es tan importante esta molécula? ¿Qué conocemos de ella y qué se investiga en Uruguay? De eso hablaremos hoy. También de un estudio de Facultad de Odontología que buscó conocer el impacto de fumar cannabis sobre la salud bucal. Conoceremos a la Comisión Sectorial de Investigación Científica y su rol fundamental en el fomento de la ciencia en la Universidad de la República. Anticiparemos los próximos frutos nativos que INIA se apresta a liberar para su producción. Y al cierre, un nuevo video de la serie Y si te digo, que nos cuenta que en las células también hay aglomeraciones. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. De ser una especie de anexo, algo que se interpretaba junto con el ADN, tal vez como una de las pocas consecuencias positivas de la última pandemia, el ARN pasó a tener no solo nombre propio, sino a estar en el centro de nuestra atención, y cuando digo nuestra hablo de la gente común. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se van profundizando conocimientos que van tratando de desentrañar la importancia de una molécula tan importante para la vida como la del famoso y mediático ADN. Vamos a hablar del ARN, vamos a hablar del Club del ARN en Uruguay y de lo que se festejó hace poquito, el Día del ARN. Adriana Geisinger, Juan Pablo Tosar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Sobre Ciencia. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Primero, ¿cómo explicaríamos en resumidos términos qué es el ARN? Bueno, el ARN es, como bien dijiste vos, el otro ácido nucleico, además del ADN. Es un ácido nucleico que, a diferencia del ADN que forma, digamos, el genoma de la mayoría de las especies, el ARN solo forma el genoma de unas pocas especies de virus, básicamente, pero que tiene un rol fundamental en la vida de todos los organismos, que constituye una molécula mucho más versátil que el ADN. Es el intermediario para la síntesis o para la producción de las proteínas, que son los ladrillos del cuerpo, y además de esa función fundamental, en las últimas décadas se le han ido descubriendo muchas otras funciones que tienen que ver con la regulación de un montón de procesos vitales y además cuya alteración se está empezando a ver cada vez más que está involucrada en un montón de patologías. Ahora, lo definimos como un ácido nucleico, sin embargo el ARN, y ahí vamos un poco a una de tus especialidades, Juan Pablo, puede tener un rol fundamental fuera del núcleo molecular, cuando por ejemplo ese ARN mensajero se traslada de una célula a otra. Sí, el ARN tiene una variedad de funciones dentro y fuera de la célula, como bien decís. Químicamente el ARN es muy parecido al ADN, o sea, tiene una composición química muy similar. Tal vez la diferencia más grande es que el ADN son 2 cadenas que se enrollan, ¿sí? La clásica estructura de doble hélice que solemos ver en películas, en animaciones. El ARN suele estar compuesta por una cadena sola y eso, que parece un detalle anecdótico, es clave. Porque el ADN, al tener esa estructura de 2 cadenas ligadas sobre sí misma, está como de alguna forma contenido en sus movimientos y de alguna forma es la molécula que la evolución ha escogido para almacenar la información génica. Y yo cuando quiero guardar algo, ¿no? Es como si yo tengo un documento muy importante, no lo dejo ahí a mano, lo pongo en un cajón, bien, lo tengo ahí guardadito. El ADN está guardadito en el núcleo, medio que
alejado, si se quiere, del resto de la acción de la célula, aunque hay mucha acción en el núcleo. En cambio, el ARN es la molécula químicamente similar, pero mucho más flexible, puede adoptar muchas más estructuras y eso hace que tenga mucho más acción. Entonces es una molécula, uno tiene su gustito, pero divertida de estudiar por la variedad de funciones que tiene dentro y fuera de la célula también, que es una de las cosas que estudiamos, ese ARN que viaja entre células. Claro, en esa imagen de la espiral que a veces nos recuerda una escalera de caracol, el ARN es una escalera sin una mitad. Básicamente, digamos, si bien creo que hay algunos ARN que se presentan en formato de doble hélice, o leí mal. No, lo que sucede sí. es que al ser una sola cadena, o sea, el ADN forma esa doble hélice que vos decís como una escalera porque tiene unas bases nitrogenadas, se llama, que forman pares, que se aparean entre sí y hacen que una cadena se una a la otra. El ARN, al ser una sola, no tiene eso. Pero si encuentra bases que pueden unirse entre sí, va adquiriendo formas y estructuras que en parte pueden ser dobles, en parte no. Por eso justamente es una de las razones por las que el ADN es una molécula mucho más rígida en esa doble estructura y el ARN es más plástica. Es mucho más variable. Y aprendimos sobre su variabilidad, y otra vez me tengo que remitir a la pandemia, justamente cuando vimos todo lo que puede ir generando variantes nuevas. El SARS-CoV-2, que es justamente un virus de ARN. Sí. Creo que ese sería un buen ejemplo de esa variabilidad. Es un buen ejemplo. Y otro ejemplo es muchas de las teorías sobre el origen de la vida incluso. Esto no está, digamos, hay distintas escuelas de pensamiento al respecto, pero hay una fuerte masa, digamos, de evidencia y argumental para pensar que el ARN, si no fue la primer macromolécula, estuvo ahí en el origen, digamos, de la vida sobre la Tierra, justamente por poseer esa capacidad de guardar información en torno a una secuencia de bases nitrogenadas, como decía Adriana, que de alguna forma va dando lugar a un patrón, a un mensaje, que eso el ADN lo tiene también, pero que fruto de esa flexibilidad estructural que tiene, puede adoptar formas que le dan lugar a función, a acción. Entonces, es como que tiene un poco de los dos mundos, del mundo de la información, porque el ARN puede guardar información, y del mundo de la capacidad de estimular reacciones químicas. Entonces, si será, digamos, una molécula importante que tal vez fue la primer macromolécula, digamos, que dio origen a los seres vivos. No es habitual que en un objeto de estudio, en este caso el ARN, se elijan fechas o clubes. ¿Por qué, digamos, por un lado se sienten unidos, ¿no? A decir, bueno, vamos a juntarnos. De hecho, tuvieron una actividad el 1 de agosto para conmemorar la fecha. Pero a nivel mundial, ¿fue propuesta por vos, Juan Pablo, la fecha? Más o menos. Estuve revisando una nota vieja sobre ciencia y decíamos eso, que fue una sugerencia tuya elegir el 1 de agosto. Sí, bueno, hay que decirlo que el primer Día Internacional del ARN, que fue en 2018, eso fue cubierto por Sobreciencia. En realidad surgió como un chiste en la red social Twitter, no sé, una cosa sin mucha trascendencia, donde hay una sociedad científica internacional que nuclea a buena parte, digamos, de las investigadoras y los investigadores que trabajamos en temas de ARN, que es la Sociedad Internacional del ARN. Y en su cuenta de Twitter, el Día Internacional del ADN, de una forma medio reivindicativa, el community manager, digamos, de la cuenta puso, ¿no debería haber también un Día del ARN? Y yo me acuerdo, estaba en casa, casualmente lo vi, y puse AUG1, fue el mensaje, AUG por agosto y 1. Pero AUG es la secuencia, decíamos que hay una secuencia en la sucesión de esas bases nitrogenadas, A de adenina, U de uracilo, G de guanina, es la secuencia como que reconoce la maquinaria de la célula, reconoce esa secuencia en el ARN y dice, aquí empieza la síntesis de proteína. Es como una secuencia que dice, acá comienza. Un marcador de... entonces, AUG1 juega con el 1 de agosto y
primer AUG, que es la secuencia que se reconoce en el ARN mensajero para comenzar la síntesis proteica. Claro, es el primer mensaje que se lee para fabricar una proteína, son esas letras, AUG. Entonces la Excelente. August. Claro, no podía Agosto haber en inglés. no podía haber otro día. Y realmente lo puse por poner, digamos, me pareció gracioso a mí mismo en el momento, medio nerd, y me fui a dormir. Y al otro día cuando me desperté, aquello era una cosa, digamos, y había habido una votación, porque habían construido y dije, es una muy buena sugerencia. Y era una de estas encuestas en Twitter que tampoco tienen mucha base estadística, pero era a los asociados de esta asociación. Debe ser AUG1 el Día Internacional del ARN, y votaron, qué sé yo, 1000 personas en todo el mundo, pero el 90% que sí, y se decretó que el 1 de agosto de 2018 iba a ser el primer Día Internacional del ARN. Entonces, más allá de lo anecdótico, que obviamente yo digo, wow, ¿cómo escaló esto? Lo lindo es que se eligió una fecha y que la gente en todo el mundo tomó esa fecha, digamos, como válida para hacer actividades y difundir las actividades de investigación que se hacen en torno a la molécula del ARN. Creo que lo importante es eso. Adriana, y justamente eso, ¿por qué? A ver, vos estás concentrada básicamente, pero no únicamente, en temas que tienen que ver con fertilidad masculina a partir de estudios de ARN. Juan Pablo, entre otras cosas, tiene que ver su línea de trabajo con la posibilidad de detectar tempranamente algunas enfermedades a partir del hallazgo de determinadas cadenas de ARN. No solo es versátil, sino que está vinculada, tal vez por esa propia plasticidad y esa movilidad en el organismo, con muchas entradas distintas. Por eso también es importante que ustedes, los que investigan el ARN para distintas cosas, se junten regularmente, intercambien. Claro. Es eso que decíamos, que además de la función que se le conoció primero, que era aquella de ser el intermediario en la fabricación de proteínas, como decíamos, hoy en día sabemos que distintos tipos de ARNs regulan una variedad enorme de procesos que tienen que ver con el desarrollo, con la diferenciación, con un montón de, yo qué sé, desde el desarrollo, no sé, el cerebro hasta cualquier otro tejido, en fin. Entonces, sin embargo, claro, hay como, ya sea metodologías de trabajo, abordajes, características generales que uno se potencia, digamos, si formando estos clubes y armando seminarios, jornadas de discusión, jornadas de presentación de temas en aspectos que, digamos, que hacen a la biología de esta molécula y que son de interés de todos, básicamente. En breve, resumido, y sigo contigo, Adriana. ¿Cuál es el vínculo o dónde puede estar la relación entre algunos problemas de fertilidad masculina y el ARN? Bueno, uno de los aspectos que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, son un tipo de moléculas de ARN que no fabrica proteína, sino que son, digamos, más nuevas desde el punto de vista de nuestro conocimiento. Han existido desde siempre, pero que desde hace pocas décadas que empezamos a conocerlas. Y este tipo de moléculas se está empezando a ver cada vez más que, por ejemplo, están alteradas en procesos que tienen que ver con patologías de diverso tipo y sobre todo, y en particular en el testículo, este tipo de ARN son muy abundantes, mucho más que en otros tejidos, y cada vez más vemos que en procesos de cáncer testicular, en procesos de infertilidad, hay alteraciones de este tipo de ARNs. Entonces, por eso también es una de las razones por las cuales nos interesa estudiarlos. Y así como elegimos una de las líneas de investigación de Adriana, Juan Pablo, te voy a preguntar sobre qué enfermedades o patologías pueden llegar a detectarse si avanza tu línea de investigación en esto de detectar justamente determinadas secuencias genéticas y, bueno, y a partir de eso encontrar problemas en la salud. Sí, esa, de alguna forma, línea de trabajo que compartimos, digamos, en equipos de investigación en la Facultad de Ciencias y en el Instituto Pasteur, de alguna forma, el estudio de esos ARNs que salen hacia afuera de la célula, que también, como decía Adriana, era algo que hasta hace poco no lo considerábamos, muchas veces es el progreso en las herramientas tecnológicas de análisis lo que permite indagar
procesos que antes siempre estuvieron ahí, pero no los veíamos. Entonces, por un lado está por qué las células intercambian ARN, salen de una célula y entran a otra, ¿sí? O sea, ¿qué rol puede estar jugando eso en la comunicación entre células? Pero también está el costado al que entiendo que apunta tu pregunta, que es, más allá del por qué, esas moléculas están ahí, están viajando en los espacios entre células y están en la sangre y en la orina, y en la saliva incluso. Y entonces, a partir de muestras de sangre, de orina, de saliva, que son fáciles de obtener, y como hoy día tenemos la tecnología para secuenciar todas esas moléculas de ARN, la pregunta es, además de tratar de entender qué hacen, ¿podemos usar estas moléculas para predecir, para detectar alguna enfermedad a tiempo? Entonces necesitamos desarrollar herramientas para poder secuenciar estas moléculas de ARN y luego secuenciar muchos pacientes con una enfermedad y personas que no tengan esa enfermedad como control y decir, estos ARNs están siempre, pero estos ARNs están en la sangre solo en la situación de esta patología. Típicamente para enfermedades como el cáncer es donde, si se quiere, hay un mayor interés en poder contar con una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque herramientas de este tipo permitirían la detección de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, que para enfermedades como el cáncer es el día y la noche, digamos, poder detectarlo en una etapa temprana, presintomática, a como suele ocurrir, digamos, donde cuando se hace el diagnóstico, esas células tumorales ya han tenido etapa de avanzar. Entonces poder llevar un análisis molecular en base a muestras de sangre que de repente nos tomemos de rutina, aumenta las chances de detectar las enfermedades a tiempo. Y perdón, si me permitís agregar una cosa, eso que él dice que es lo que se conoce como biopsias líquidas, que es eso, el poder tomar una muestra de sangre o una muestra de orina o una muestra de semen, en el caso, bueno, de la espermatogénesis, y digo, y poder hacer el diagnóstico sin la necesidad de tomar una biopsia, que bueno, que ya es una pequeña intervención. Sí, y es una ¿no? manera de practicar ese concepto que cada vez se escucha más de una medicina más predictiva, más preventiva. Y menos invasiva menos también. invasiva. Se nos voló el tiempo, yo les quiero agradecer muchísimo a los dos. No quiero despedirlos sin decirle a la gente que hay una especie de precuela de esta nota, que donde pueden encontrar una buena parte de lo que hablamos con Juan Pablo en lo que fue nuestra entrevista del año pasado, en Sobre Ciencia por Zoom, debido a la pandemia, pero donde ahí también, siempre nos dejás una anécdota. El año pasado era aquella, la de la temperatura excesiva de la muestra, donde bueno, se dio puntapié a todo esto, que hoy profundizamos un poco más. Adriana, Juan Pablo, gracias por acompañarnos. La seguimos en cualquier momento. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta, Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, aquí en estudios. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hoy tenemos, por un lado, un tema de mucha vigencia recurrente, que tiene que ver con las administraciones presupuestarias y sobre todo con un área de la Universidad de la República que es la que da cobijo a toda la generación de conocimiento científico. Sí, uno de los grandes lugares donde se realiza la investigación en Uruguay, ¿no? Que estamos hablando de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, conocida como la CSIC, que bueno, que justamente es un órgano de cogobierno universitario y que apoya la investigación en cada una de las etapas de la carrera científica. Muchas veces escuchamos científicas y científicos hablando, bueno, tengo un proyecto CSIC, que es como se dice en la jerga científica, y son científicos y científicas de grado, de posgrado, o sea,
durante toda la carrera científica. Y bueno, quisimos hacer un informe justamente para hablar de la importancia que tiene, el rol que tiene la CSIC para la ciencia nacional. Y bueno, hablamos con su prorectora de investigación, Cecilia Fernández, la doctora Cecilia Fernández, que es doctora en química. Y bueno, ella nos cuenta un poco justamente qué es la CSIC, cómo trabajan y bueno, justamente por qué es tan importante su rol con los programas de apoyo a la investigación. La Comisión Sectorial de Investigación Científica, o CSIC como se la conoce en general, es un órgano de cogobierno universitario, es una comisión sectorial asesora del Consejo Directivo Central que tiene la responsabilidad de asignar los recursos del presupuesto universitario que la universidad destina a la promoción de la investigación en todas las áreas de conocimiento en toda la institución. La CSIC, como les digo, es una comisión sectorial, o sea que tiene una integración, es un órgano cogobernado, está presidida ahora por el prorector de investigación, antes era por el presidente de la CSIC, que existió antes que el prorectorado de investigación, y tiene representación de los órdenes universitarios, de los docentes, los estudiantes y los egresados, y también de las áreas. En este momento, entonces, el área de tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat, el área social y artística y el área salud, que son, digamos, los agrupamientos administrativos de las distintas facultades de la universidad. El mandato institucional de la CSIC es el de asesorar al Consejo Directivo Central acerca de las políticas de fomento a la investigación universitaria, y entonces para eso tiene también el mandato de asignar los recursos que del presupuesto universitario se destinan al fortalecimiento de la investigación. Como característica general, todos los recursos se asignan en base a convocatorias concursables a la que los docentes o los estudiantes o a veces colectivos de docentes o los servicios universitarios, dependiendo de los programas, se postulan de acuerdo a bases de los respectivos programas para la obtención de recursos. Junto con la comisión sectorial, cuando se creó la CSIC, la universidad creó también un departamento docente que conocemos como unidad académica de la CSIC, que asesora a la CSIC en el diseño de los programas y que es el encargado de la gestión, de la evaluación y el seguimiento de los programas. Y esa unidad académica ha cumplido un rol fundamental en el asesoramiento a la CSIC y en el acompañamiento y en la mejora de las bases. O sea, permanentemente se están revisando los programas, viendo qué impacto tienen, cómo se podrían mejorar, cambiando las bases cuando se puede, en la medida que el presupuesto lo permite, diseñando programas nuevos, adaptándolos a las distintas necesidades, y creo que ha cumplido una función muy, muy relevante. Vos lo dijiste cuando hacías la introducción de la nota, Alexandra. Cecilia Fernández es la prorectora de investigación de la UDELAR, de quien, de alguna manera, del área que tiene que ver con esta generación de conocimientos, y la CSIC es una gran palanca, entre otras cosas, para administrar recursos. Exactamente, y bueno, y ella nos va a contar ahora en la próxima parte del informe algunos de los principales programas que justamente que tienen como los más característicos que otorga la CSIC, como decíamos, en diferentes momentos de la carrera científica, y bueno, nos explica los principales. Te voy a hacer, mira, un agregado. Vos decís la carrera científica, en realidad me gusta porque hay programas que ya estimulan antes de que termine la carrera de grado
a que prueben, ¿no? Los estudiantes universitarios lo que es la investigación. Hay programas para todo, de Sí, todos los hay niveles. justamente hay programas que justamente fomentan la Claro. investigación desde los inicios de la carrera. Y recordemos que la carrera científica, por supuesto después del grado, avanza justamente gracias a proyectos. Claro. O sea, no es solamente estudiar, sino que tienen que llevar a cabo un proyecto y para eso necesitan financiación que tiene que ver con el salario, con el ingreso durante ese tiempo que lleve la investigación, ¿no? Así es. Bueno, más detalles nos da Cecilia justamente de estos proyectos. Si tratamos de clasificar los programas de la CSIC, podríamos decir que hay como 3 grandes grupos. Un primer grupo que es el de proyectos, los programas de proyectos de investigación, las convocatorias a proyectos de investigación que de alguna manera se diferencian por el público objetivo, digamos, a quién están dirigidos. Hay un programa que maneja pocos recursos, pero que nosotros valoramos mucho, que es el programa de apoyo a la investigación estudiantil, cuyos postulantes son equipos de estudiantes de grado. Después, por otro lado, hay un programa para investigadores jóvenes, que es el programa de proyectos de iniciación a la investigación, para que investigadores de grado 1 o 2 o egresados universitarios que estén haciendo posgrados puedan desarrollar su primer proyecto propio de investigación. Después está el clásico programa de proyectos de investigación y desarrollo, los proyectos de I+D, conocidos en la jerga. Y después hay un programa que apoya no 1 o 2 investigadores responsables, sino un colectivo de investigadores, que es el programa de grupos de I+D, que se supone que apoya programas de grupos, es decir, varias líneas de investigación. Un programa que también nosotros valoramos mucho, que es el programa de proyectos de investigación y desarrollo orientados a la inclusión social. Después tenemos un programa que es el de proyectos de vinculación universidad, sociedad y producción, donde la contraparte externa puede ser un actor social o del aparato productivo. Eso funciona en 2 modalidades. Una modalidad con financiación exclusivamente universitaria, otra modalidad donde la contraparte aporta recursos también. Y después tenemos algunos programas que han ido cambiando, que llamamos Udelar Otros, porque son programas en los que el otro aporta todos los recursos. En este momento tenemos un programa con la Intendencia de Montevideo, que se acaba de hacer la primera convocatoria en problemas en 2 áreas, movilidad y medio ambiente. O sea, y tenemos un programa piloto con UNICEF, programa piloto UNICEF Udelar en problemas, temáticas vinculadas con la infancia. Alexandra, en el informe se habla de grandes números, pero ¿cómo se traducen estas cifras al llegar a un proyecto en particular? X? Bueno, vamos a contar algunas cifras de los llamados, por ejemplo, de este 2022. Está el llamado de investigación estudiantil, se le adjuntan 30.000 pesos por proyecto, son 9 meses, son proyectos cortos. Después los proyectos I+D, un total de 1.250.000 pesos, son proyectos que van de 18, 24 o 36 meses, como decía Daniela, que van financiando a lo largo del tiempo. También de I+D de grupos de investigación, que era lo que explicaba Cecilia, que son programas de 4 años para financiar proyectos de 3.400.000 pesos. Y bueno, nos decía Cecilia también los montos de I+D y de grupos son los mismos que de los últimos llamados de 2020 y 2018. O sea, estamos hablando acá de que no se pudieron aumentar estas financiaciones. Claro, y ahí hay una clave. Una, que casi siempre hay costos expresados en dólares. Porque Sí, hay los que comprar, insumos claro, que hay que comprar en el insumos, a veces exterior. alguna máquina, algún aparato, y otro que hay un valor inflación. Entonces la misma investigación con el mismo valor en pesos en realidad tiene una depreciación año tras año si no se realiza el ajuste, que es un problema bastante serio que tienen casi todos los organismos de investigación. Es así, nos queda la última parte del informe que justamente le preguntamos a Cecilia, una reflexión sobre, tenemos cómo se visibilizó la ciencia durante la pandemia, la ciencia nacional, y este problema de los recursos que siguen estando, ¿no? Lo vemos en la última parte del informe.
El gran desafío que tenemos en este momento es el de conseguir, digamos, que el país demande los buenos científicos que tenemos y que haya lugares de inserción para ellos por fuera del ambiente académico y de las instituciones de investigación. Lo más importante que entiendo que aportó la pandemia fue a la percepción pública, o sea, que el ciudadano común sintiera que es importante tener científicos bien formados en el país, porque obviamente la respuesta que hubo durante la pandemia no surgió de la nada, fue posible porque el país tiene muy buena gente capacitada, que además en su momento reconvirtió absolutamente sus agendas de investigación para ponerse a trabajar en las problemáticas de la pandemia, y eso corresponde tanto a los investigadores como a los estudiantes de posgrado. Y además, bueno, también hay que decirlo porque fue un esfuerzo muy importante de todos los docentes que convirtieron todos los cursos a una modalidad virtual, o sea, el hecho de que la institución pudiera seguir funcionando, bueno, con las carencias propias de la virtualidad, pero que no se interrumpieran los cursos, eso nosotros lo valoramos mucho, sentimos que estuvimos a la altura, digamos, de lo que el país esperaba de su universidad principal. Me parece que todos teníamos un poco la esperanza de que, vista la importancia que demostró tener la actividad científica y el tener gente preparada, la financiación de la actividad de investigación iba a aumentar, pero lamentablemente no ha sido así. Y nosotros, por ejemplo, en la CSIC no hemos bajado la satisfacción de la demanda de proyectos, pero porque no hemos podido subir el monto que asignamos a cada proyecto. O sea que en los hechos, por proyecto, estamos dando muchos menos recursos que hace unos años. Por ejemplo, ahora al programa de grupos de I+D, el monto que vamos a asignar por grupo es el mismo que pudimos asignar en 2018, lo que claramente es muy preocupante, digamos. Ahí hay una cuestión paradojal porque en el discurso no hay absolutamente ningún parlamentario o ningún integrante del Poder Ejecutivo que no reconozca la importancia de que el país apueste a la ciencia, pero después a la hora de asignar recursos eso no se ve. Bueno, el 70%, ¿no era la cifra del conocimiento de la investigación científica de Uruguay? Está a cargo de la UDELAR. Sí, bueno, y como decía Cecilia, esa reflexión final de, bueno, siempre la lucha por mayor presupuesto para la ciencia nacional, ¿no? Hoy no agregamos más nada al tema, lo dejamos por ahí y cambiamos. Seguimos hablando de investigaciones en el ámbito de la Universidad de la República, de algo que pocas veces se refleja, ¿no? Y tiene que ver con las investigaciones vinculadas a la salud bucal, a la salud oral. Sí, vamos a hablar, en realidad, vamos a hablar de cannabis, pero vamos a hablar de un ángulo original, que es justamente vincularlo con la salud bucal. No podemos hablar de cannabis medicinal, podemos hablar de adicciones, pero en este caso vamos a hablar del consumo de cigarrillos, de cannabis, digamos, de fumar, fumado, y su impacto en la salud de la boca, de los dientes, de las encías, ¿no? Y para eso, obviamente, nos fuimos a la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, donde se realiza justamente investigación en este tema. Por supuesto, impulsado por la ley de cannabis, que cambió un poco la realidad del país hace ya un tiempo. Lo que querían ver era, bueno, ya se conocen diferentes impactos y factores de riesgo, ¿no?, de fumar tabaco en los dientes, en la salud de los dientes, y en particular en las enfermedades periodontales, que son las enfermedades vinculadas a la inflamación o a la infección de las encías y los huesos que sostienen a los dientes, y que, bueno, cuando ocurren, un desenlace es la pérdida de las piezas dentales. Entonces, bueno, justamente quisieron hacer una investigación sobre cómo influye el consumo de cannabis en los dientes, y para que nos cuente de qué se trata, hablamos con Magdalena Mayol, que es investigadora de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología, que nos va a contar en principio qué son las enfermedades periodontales y cómo estamos en Uruguay con este tipo de enfermedades.
Las enfermedades periodontales más prevalentes son la gingivitis, por un lado, que es una enfermedad inflamatoria que se produce en respuesta a la acumulación de biofilm en los dientes. Siempre que haya acumulación de biofilm y por lo tanto mala higiene, las encías van a estar inflamadas y eso es la gingivitis. Por otro lado tenemos la periodontitis, algo menos prevalente y en la cual participan factores de riesgo como el tabaco y la diabetes, que es una enfermedad crónica inflamatoria que se produce en respuesta a la disbiosis del biofilm, a la acumulación de microorganismos, siempre que haya factores de riesgo y una respuesta asociada con periodontitis, es decir, con la pérdida de soporte del diente. Esta enfermedad, cuando se da, afecta bastante la calidad de vida porque además es una de las principales causas de pérdida de dientes junto con la caries y es fundamental interceptarla en estadios iniciales donde, si bien todavía no hay sintomatología, estamos evitando que progrese la enfermedad. La periodontitis en Uruguay tiene una prevalencia muy similar en el resto del mundo. Sabemos que casi el 10% de los uruguayos tiene periodontitis severa y el 30% de la población estudiada tiene periodontitis moderada o severa. En la cátedra de periodoncia estudiamos las enfermedades periodontales desde varios puntos de vista. Tenemos una línea de investigación en cannabis recreativo, otra en diabetes, y también se ha estudiado la relación de la periodontitis con la artritis reumatoidea. En la relación entre periodontitis y diabetes, mediante estudios observacionales, se encontró que un gran porcentaje de los pacientes que se atienden acá en la facultad por periodontitis tuvieron el diagnóstico de diabetes a partir del estudio que le indicábamos nosotros desde la clínica. Entonces, dada la relación entre la diabetes y la periodontitis, que es bidireccional, porque la diabetes mal controlada es un factor de riesgo para periodontitis y a su vez la periodontitis, al ser una enfermedad inflamatoria e infecciosa, podría llegar a alterar el nivel de control de la diabetes. Entonces es fundamental también la interrelación con el médico y con el endocrinólogo diabetólogo. Todo un concepto, Daniela, que tiene que ver con la salud bucal, a la cual siempre reducimos al diente, ¿no? Y no miramos, por un lado, la boca en su conjunto y por otro lado, su relación con el resto de la salud. Y el resto de las enfermedades también, Claro. porque por ejemplo el tema de la diabetes que contaba Magdalena, y la boca es un lugar donde se verifica, se pueden ver o detectar tempranamente enfermedades que no tienen nada que ver incluso con los dientes, Pero ¿no? se manifiestan. Pero que se manifiestan en la boca o en algún síntoma. Eso es lo que hace la Facultad de Odontología, ¿no? Investiga en cuestiones que tienen que ver con la salud bucal, pero asociada a otras cuestiones, en este caso el consumo de cannabis. Y bueno, enfermedades periodontales, consumo de cannabis, de eso se trató la investigación. ¿Pero y qué hallaron? Bueno, eso nos va a contar Magdalena en la segunda parte del informe. A partir de la ley que regula el consumo y el mercado del cannabis, surge la idea de conocer cómo es el estado de salud periodontal de los fumadores de cannabis. En una primera instancia hicimos una revisión sistemática que fue publicada en el 2021 para conocer cómo es el estado de salud periodontal de los fumadores de cannabis en el mundo. Y ahí, con esa información, ya estábamos aptos como para hacer un estudio exploratorio. Fue a partir de el autorreporte de periodontitis en fumadores frecuentes de cannabis.
Trabajamos con casi 60 miembros de clubes canábicos, de diferentes clubes, a quienes accedimos a través del IRCA, porque todos los estudios en cannabis están regulados, necesitan una aprobación de proyecto previa. Lo que buscábamos era conocer más que nada la prevalencia de periodontitis en ese grupo específico de fumadores frecuentes. Y lo que encontramos es que los niveles de periodontitis autorreportada son algo mayores que en la población general de la misma edad, en las mismas franjas etarias. Entonces, si bien es un estudio exploratorio y no podemos extraer conclusiones concretas a partir de él, da la pauta para poder seguir profundizando en el conocimiento y llegar a conocer si puede ser un indicador y un factor de riesgo para enfermedades periodontales. Pero sí encontramos que un 12% tenían periodontitis severa en una población joven, bastante más joven, y eso es mayor que cuando se compara con la franja etaria del relevamiento nacional que se publicó en el 2015. Por otro lado, encontramos que el factor de confusión, fumar tabaco, también está bastante presente, es decir, los fumadores frecuentes de cannabis fuman más tabaco que el resto de la población. Entonces, eso es un gran factor de confusión porque fumar tabaco sí es un factor de riesgo muy reconocido para periodontitis. En definitiva, Daniela, precauciones que hay que tomar, o por lo menos señales de alarma. Por supuesto, es un factor de riesgo y lo que indica esta investigación, que no es representativa de Uruguay, pero como toda investigación es una alerta, es un camino a seguir para seguir profundizando y sobre todo mostrar la investigación que también se hace en una facultad como la de odontología, que quizás a priori no está vinculada a la investigación que llega a la población. Claro, nosotros no lo visualizamos, sin embargo se genera conocimiento y mucho. Y mucho. Daniela, Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Si a esta entrevista la hubiéramos grabado en el momento adecuado del año y no en el invierno, tendríamos sobre el centro de la mesa una canasta de arazá propio de la estación. Pero bueno, la entrevista se está registrando en el frío invierno, donde la naturaleza cumple con otra parte del ciclo, y sí vamos a hablar de los arazás que vendrán, fruto nativo que tiene en su composición algunos elementos que son altamente nutrientes, beneficiosos para la salud y están mucho más adaptados a nuestra tierra, a nuestro clima, a nuestro territorio. Mire si vale la pena. Danilo Cabrera de INIA, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Sobre Ciencia. Un gusto, Gustavo, y gracias por la invitación. Gracias a ti. Hace un tiempo INIA lanzó lo que fueron los primeros guayabos certificados, que en definitiva es tomar un fruto nativo y a lo largo de muchos años conseguir una cantidad de variantes estables que le garanticen al productor un rendimiento, un sabor, un tamaño, etc. ¿Se viene lo mismo para el arazá de un momento al otro? Sí, así es. Este es un trabajo bastante largo porque, bueno, de todo lo que hay en la naturaleza, en los montes nativos, en los parques y jardines, es un trabajo bastante en conjunto con muchos actores, pero bueno, que comenzó la doctora Beatriz Viñale en Facultad de Agronomía, en la Estación Experimental de Salto de Facultad de Agronomía, y la acompañamos por allá por el año 99 y hasta el día de hoy seguimos con ese objetivo, buscando de esos frutos que se encuentran en el monte nativo, en parques y jardines, en conjunto con los pobladores, que son los que más conocen, tratar de seleccionarlos y, bueno, sí, llevarlos después a condiciones
de cultivo y ahí los tratamos de domesticar, ver cuál se comporta mejor y ahí seleccionarlos para luego dar material a los viveros y de ahí a los productores y que pase a la faz comercial. Ahí está. En este caso hablamos del arazá, pero en general, para que una fruta en este caso se transforme en un producto que es liberado para la producción, ¿qué condiciones tiene que reunir? ¿Sabor, cantidad de producción, volumen, color? ¿Cuántas cosas de esas tienen que aparecer en el fruto para decir, este es? Y los objetivos de nuestro programa de mejoramiento son básicamente lo que es la parte de sabor, fundamental, porque bueno, tenemos una variabilidad enorme en cuanto a sabores, pero luego producción y estabilidad de producción. Y también tamaño, nos fijamos en tercer o cuarto lugar el tamaño, porque bueno, sabemos que siempre buscamos fruta de tamaño para que rinda. Y también hemos trabajado en lo que es la propagación, porque lo que tienen estos frutos nativos que si se propagan por semilla dan variabilidad. Claro. Entonces una planta es diferente a la otra. Entonces lo que queremos es propagarlos en forma clonal, por vía vegetativa o asexual, como se llama, por injerto, por estaca, todo lo que me reproduzca las características de la planta madre. Entonces, bueno, eso también es otros objetivos de nuestro programa de mejoramiento y lleva tiempo también, claro. Pero son eso, sabor, producción, estabilidad de producción y a lo último ahí le agregamos el tema de tamaño y capacidad de propagación. Está bien. No es exagerado, aunque puede sonar a marketing, hablar de superfrutos. Porque tanto guayabo, arazá, pitanga y otras que tienen un camino todavía por recorrer, han demostrado en laboratorio que tienen nutrientes valiosísimos. Sí, sin lugar a duda. En el caso del arazá, beta-carotenos, vitamina C, elementos como el potasio, el calcio, y en tenores muy altos, comparados con frutilla, con otras frutas, tenores muy altos, que, bueno, que como todos sabemos son muy importantes para nuestra dieta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea preferible producir un fruto que evolucionó en esta zona, un fruto nativo, a un fruto importado? Bueno, el tema de que tiene una adaptación nativa, una adaptación, son frutos nuestros, se han dado a nuestro microclima, a nuestro ambiente, y eso los hace más resistentes a enfermedades. Nosotros, por ejemplo, en la colección que manejamos en Niña las Brujas, no hacemos tratamientos, los sacamos en forma orgánica. Eso es una cosa que es importante. A veces tenemos algún problema de mosca de la fruta, que siempre cuando abrimos un guayabo tiene un gusanito ahí, pero bueno, ya tenemos formas orgánicas de manejarlo y se puede lograr un producto orgánico. Eso es lo que más atrae, aparte de las características como alimento que puedan tener, pero sí su adaptación y bueno, y a partir de eso llevarlos a domesticarlo, como decimos los que estamos en el rubro, tratar de domesticarlo para luego llevarlo a condiciones de cultivo o mismo también a huertos familiares o a plantas de jardín que la planta que uno coseche, que la fruta que uno coseche de ahí sea rica, sea grande, que me produzca todos los años, que no me defraude esa planta. ¿Sí? ¿De qué estación es el arazá? El arazá estamos empezando en marzo, fines de marzo, y nos estamos yendo hasta abril, mayo, ¿no? Sí. Los rojos y los amarillos. Fin de verano, principio del otoño. Así es. Está bien. Cuando ustedes lleguen al trabajo final, ojalá sea para los próximos meses y ya tengan las variedades que van a liberar, ¿cómo sigue el proceso? INIA dice, bueno, productores, tenemos 2, 3, no sé cuántas variedades se esperan que salgan en esta tanda, ¿y qué pasa a partir de ahí? Bueno, tengo que aclarar que en el caso del arazá es una especie que, reproduciéndola por semilla, da una población bastante homogénea. Tengo que contradecir a lo que dije anteriormente, porque es la única de las especies que estamos estudiando que ha pasado eso. Y esto lo conocemos gracias al estudio de la profesora Gabriela Speroni, que es la que lidera los estudios y muy profundos en Facultad de Agronomía con su grupo, y ha determinado que, bueno, esto que estamos hablando, de que reproduciendo por semilla el arazá, logramos una población bastante pareja y la fruta que obtenemos es muy similar a la de la planta madre. Entonces, bueno, luego que tengamos esta cosecha que se nos viene, vamos a seleccionar estas variedades, se inscriben en INASE como materiales, como variedades,
y ahí con un nombre, ahora tienen un código, bueno, hay que ponerle un nombre de fantasía para que la gente los identifique. Y luego, bueno, podremos decir de esta planta, podemos dar semilla a los viveristas y ahí se reproduzcan, hagan plantines y ahí reproduzcan plantas y que, bueno, que pertenecen a tal material que se seleccionó en este programa de mejoramiento que llevamos adelante con Facultad de Agronomía e INEA. Sí. ¿Demora muchos años el arazá en dar sus primeros frutos? No, mirá, a veces da fruto en el mismo vivero. En un año ya tenemos algunos frutos. En plena producción, al cuarto o quinto año, tiene frutos en abundancia. Lo que sí, todos nuestros frutos nativos, y es una cosa a tener en cuenta, son de crecimiento lento. Entonces, bueno, hay que darle su riego, su nutrición, su cariño, su poda, para, digo, hacer crecer en los primeros años una buena planta para poder obtener más producción. Después hay otro trabajo que ya escapa al laboratorio y que tiene que ver con otros elementos mucho más subjetivos, y es que tomemos el hábito del consumo. Sí, pero también INEA trabaja, hace degustaciones, interactúa con productores, con gente que hace elaboraciones. ¿Cómo se encara esa parte? Bueno, en este grupo que, como te contaba, del año 99 venimos trabajando, hay mucha gente sumada a esto, a este proceso, y es uno de los eslabones fundamentales es la parte de la parte gastronómica, ¿no? Entonces, que son los que nos dan la mayor difusión de estos frutos nativos, todo lo hemos visto en los diferentes medios, chef, cocineros, que bueno, le han dado la derecha a estos frutos nativos en sus platos y la verdad que ese ha sido la imagen más, que ha llegado más al público y que ha hecho más conocer de estas especies al consumidor. Yo creo que nosotros sí podemos estar haciendo, y de hecho lo hemos hecho, alguna degustación en algún mercado ahí para ver cómo es el gusto del consumidor en cuanto a estos frutos que siempre gustan, ¿no? Son muy pocas las personas que no les gustan nuestros frutos nativos, pero bueno, después lo masivo creo que va por el lado gastronómico, que es una faceta que tienen estos frutos, sobre todo el arazá, porque no tiene mucha vida post cosecha. Entonces hay que aprovecharlo rápido. Hay que aprovecharlo rápido. Entonces ahí, bueno, hacer pulpa y congelarla, y ahí la tenemos todo el año para usarla en licores, en helados, en cremas, en postres, todo lo que se quiera hacer. Danilo, en los últimos segundos de nota, uno puede ir a un vivero y encontrar un arazá y comprarlo, pero en realidad las variedades certificadas, como dijimos, todavía no están, y seguramente si uno quiere llevar, bueno, estas que sabe que le van a dar una fruta de un buen tamaño, buen sabor, ¿cuánto tendrá que esperar? No, en 2 años ya tenemos plantas de estas en el vivero. Como te decía, es por semilla todos los frutos nativos germinan muy bien, se pueden obtener plantas, sobre todo, remarco, en el caso del arazá, que nos da una población homogénea, no vamos a tener que esperar tanto como esperamos en Guayabo, que ahí lo propagamos por estaca, la estaca no prende bien, el vivero no está armado para hacer una propagación de ese tipo, pero en el caso del arazá va a ser muy rápido. De hecho, los viveros que tienen plantas a la venta ya ellos mismos hacen selección parecida, digo, a lo que hacemos nosotros de forma más científica, y hay muy buenos materiales seleccionados en los viveros que venden plantas de frutos nativos. Así que a animarse y a plantar. Ojalá pronto veamos arazá en la feria, como hemos visto otros frutos, e incluso algunas exóticas o introducidas, pero que también han pasado por los laboratorios de INEA y se han alargado los periodos de presentación y demás. Así que un trabajo que se ve poco, pero que está en todas nuestras mesas con mucha frecuencia. Danilo Cabrera, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. Un gusto, Gustavo, y gracias nuevamente por la invitación. Hasta la próxima cosecha. Cerramos nuestro programa de hoy, nos vamos con un video de la serie Y si te digo. Hoy vamos a conocer el grupo de trabajo que encabeza Leonel Malacrida y nos va a hablar de aglomeraciones celulares. Lo vemos y nosotros nos encontramos con ustedes la semana que viene.
te digo que, igual que en el tráfico o en el estadio de fútbol, en las células también se generan aglomeraciones, dentro de cada célula hay muchos componentes que cumplen diferentes funciones. En esos elementos nosotros trabajamos con ciertas proteínas y cuando se aglomeran dentro de las células generan problemas a nivel del sistema nervioso. Hay diferentes tipos de aglomeraciones. Uno de ellos son los organelos sin membranas. Y esos son los que estudiamos en el grupo formado por investigadores del Instituto Pasteur y la Universidad de la República. Desde la ciencia es importante estudiar cuándo ocurren estas aglomeraciones, cuáles son los procesos físicos y químicos que las rigen y cómo evolucionan. Pero a diferencia de lo que ocurre en un estadio o en una calle, para estudiar las aglomeraciones dentro de las células necesitamos equipos o técnicas que permitan ver a nivel molecular. Y es tan pequeño lo que queremos observar que necesitamos conjugar incluso más de un equipo o técnica. Para nuestro estudio combinamos dos tecnologías, la microscopía y la espectroscopía. Los primeros microscopios surgieron en el siglo XVII, pero desde entonces hubo muchos avances que dieron lugar a diferentes tipos de microscopía y distintos equipos que hacen que veamos dimensiones cada vez más minúsculas. Hay microscopías que utilizan luz visible, otras luz ultravioleta o infrarroja, otras que se basan en un haz de electrones y otros aprovechan la luz que emiten los objetos y todos buscan ver más y mejor. Pero también usamos la espectroscopía, una técnica que permite ver características de los objetos, por ejemplo, las propiedades de color o el tiempo de vida. Por eso, la combinación de estas técnicas es realmente una herramienta muy valiosa cuando hablamos de observar y entender el mundo de las moléculas, que son 10.000 veces más pequeñas que las células. Entonces, con estas tecnologías, nuestro grupo se enfocó en el estudio de unas proteínas presentes en las neuronas, vinculadas en la regulación del movimiento del cuerpo, que cuando presentan mutaciones o son afectadas por algún factor externo negativo, generan aglomeraciones dentro de la célula. Estas aglomeraciones tienen propiedades físicas y químicas muy peculiares y pueden estar vinculadas al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, recién empezamos a comprender el rol e impacto de esas aglomeraciones en las células y su relación con la enfermedad. Por eso, usar tecnología en el área de la microscopía avanzada es clave para entender mejor los aspectos fundamentales de las aglomeraciones y anhelamos que pueda contribuir al conocimiento de las causas de las enfermedades neurodegenerativas y eventualmente a ayudar a desarrollar tratamientos y o formas de curarlas.